Entonces, bueno, acá importante una frase para reflexionar, que un bote no va hacia adelante si cada uno rema a su propia manera. Entonces, creo que siempre este tipo de espacios y posibilidad de compartir los lineamientos con lo que nuestra institución cuenta es de suma importancia porque la idea es que pues todos vayamos como en la misma línea, ¿verdad? Y todos con la visión de ir hacia adelante, pues para sacar la tarea, que en este caso primordial es pues la atención de las personas menores de edad que han sufrido alguna manifestación de violencia y pues que reciban ese abordaje oportuno que requieren. Ujú. Bueno, en primera instancia, recordar, ¿verdad?, que los EINA se han consolidado a nivel nacional, ¿verdad?, como esa estrategia, que lo que busca es favorecer el análisis de las intervenciones que en cada caso en particular se han desarrollado. ¿Y con qué fin? Bueno, con el fin de identificar si efectivamente estos abordajes son apropiados en procura de la protección o del interés superior de la persona menor de edad, o si de repente hay situaciones que no se han atendido tal cual corresponde y que podamos establecer estrategias para modificar esta situación como tal. Y también con un fin primordial que es el de establecer acciones pertinentes para la prevención de situaciones de violencia en los diferentes escenarios. El alcance y aplicación de este manual, pues obviamente nos involucra a todas las personas funcionarias de la institución, pero muy en particular, obviamente, a quienes participan en los EINA. Acá es importante acotar porque de repente existe una cultura, por decirlo de alguna manera, de que visualiza que solo quienes forman parte de determinadas comisiones tienen que tener conocimiento de lo que ahí se trabaja, pero la realidad es que no. La realidad es que las diferentes jefaturas o direcciones médicas de las unidades tienen la obligación de conocer cuáles son esas acciones que las diferentes disciplinas que conforman este comité tienen que asumir, ¿verdad? Entonces, es una responsabilidad compartida, no solamente de quienes están formando parte de los EINA, sino de todas esas otras personas que tienen algún nivel jerárquico de incidencia en cuanto a esto. Los objetivos, pues partimos de un objetivo general, que es describir los criterios básicos a considerar en la gestión de este comité y los servicios de salud contratados a terceros. O sea, son criterios que tenemos que considerar tanto quienes somos trabajadores directos de la institución, como también pues los servicios que son contratados por terceros, en este caso pues las cooperativas, ¿verdad? ¿Con qué fin? Con el fin de contribuir al fortalecimiento de la atención integral de las personas menores de edad que enfrentan diversas situaciones de violencia. ¿Y cuáles van a ser los objetivos específicos que tenemos en este manual? Bueno, detallar en primera instancia todos aquellos procesos de gestión referentes a la organización del SEINA que faciliten el análisis y seguimiento de las situaciones de violencia que se han logrado identificar a nivel institucional. Y el otro tiene que ver con fortalecer la articulación de la red de servicios de salud y la articulación intrainstitucional, obviamente para esa atención integral, integrada y continua de las personas menores de edad. Recordemos que los SEINA, por lo establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia, no solo están conformados por funcionarios CAJ, sino que también tenemos representación de otras instancias, tales como PANI, CENSINAI, Poder Judicial. Entonces es un trabajo que trasciende lo intrainstitucional para convertirse en un abordaje más interinstitucional. Muy bien, ¿quiénes son los responsables del cumplimiento de este manual? Bueno, empezamos
desde el nivel superior, las personas funcionarias del programa de normalización de la atención del niño y niña, específicamente pertenecientes al área de atención integral de las personas. ¿Y cuáles son las funciones que ellos tienen designadas? Bueno, la consolidación y publicación anual del informe de gestión de los EINA, el acompañamiento y la capacitación permanente a todos los comités y la actualización de la normativa vinculada con la gestión de los EINA, que la reunión del día de hoy pues también es claro ejemplo de estas funciones que ellos asumen a nivel nacional referente con la capacitación, también con lo que nos presentaban de los datos de la consolidación de este informe que se realiza de manera anual y la actualización en toda la normativa, que también es parte de lo que en este espacio estamos implementando. Posteriormente tenemos al director de las diferentes, el director de la Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud, ¿verdad? Que pues tiene dentro de sus funciones designar a la persona o personas funcionarias responsables del seguimiento de todos los procesos vinculados con SEINA. Luego tenemos las personas funcionarias designadas a nivel regional para este proceso y el papel que nos corresponde, porque ahí sí me involucro yo porque es mi parte de mis funciones, pues el acompañamiento y capacitación de los EINAS de acuerdo a nuestra competencia, la consolidación de las bases de datos locales, y el envío de los reportes anuales al programa de atención al niño y la niña. Posteriormente tenemos la persona directora médica del establecimiento de salud que tiene a su cargo pues, la supervisión de la aplicación de este manual o la delegación de esta responsabilidad en alguna otra figura que considere pertinente. Y pues los más importantes, que son las personas funcionarias que participan en los EINA, que tienen la aplicación directa de lo establecido en este manual. ¿Y quiénes son los responsables de verificar el cumplimiento? Pues obviamente el director o la directora, ¿verdad? Como ente superior jerárquico de cada unidad de salud, los jefes de los servicios de los establecimientos involucrados en este proceso y los supervisores regionales de las diferentes disciplinas que conforman los EINA. Ahora bien, dependiendo del nivel en el cual nos encontremos, se encuentra establecida la conformación que deben tener los EINA. Entonces tenemos que para el primer nivel de atención, este equipo debe estar conformado por un profesional en medicina, general o familiar, dependiendo del recurso con el que se disponga, profesional en trabajo social, en enfermería y un representante del PANI. Acá sí quiero hacer énfasis importante porque nos hemos encontrado situaciones en las que de repente los EINA no tienen esa conformación que deben que deben contener. Por ejemplo, solo tenemos la participación de trabajo social y a veces una TAP o hasta disciplinas que tal vez no tienen tanta injerencia en lo que es la atención directa de esta población. Entonces, acá sí hacer el recordatorio vehemente, que lo tenemos normado de acuerdo a lo establecido en este manual, de que esta conformación debe estar tal cual está regulada por las instancias técnicas. Para el segundo nivel de atención, tenemos que los participantes son el profesional en pediatría, profesional en psicología, y o psiquiatría, dependiendo igual del recurso con el que se disponga, en trabajo social y en enfermería. Y también en el tercer nivel, pues ya tenemos igual profesional en pediatría, en psicología o psiquiatría, trabajo social y representante de la clínica de adolescente, que también en estos centros ya disponen de ese recurso. Según la capacidad, ahora bien, estos no son camisas de fuerza, ¿verdad? Según la capacidad instalada de las unidades, pueden participar otras disciplinas, por ejemplo, psicología, que también
en muchas de las situaciones o el análisis de casos particulares consideramos muy importante y valioso el aporte que esta disciplina nos pueda brindar. También hay unidades en las que disponen de la participación de los integrantes de registros de estadísticas en salud y representantes del MEP. Entonces, también ahí para que lo tengamos presente. La participación de la TAP, pues va a ser muy, muy importante ellos en la identificación de situaciones de riesgo, pero en el caso particular de ellos, pues el canal de comunicación es con el profesional de enfermería. Igual, como les repito, hay unidades en las que pues también se ha validado o aprobado que la TAP pueda participar dentro de los espacios del SEINA. Acá sumamente importante tener en cuenta el principio de confidencialidad, que todas las personas que formen parte de este equipo de verdad tienen que tener muy, muy en claro que las situaciones que ahí se analicen tienen que estar en todo momento bajo un principio de confidencialidad, porque es información susceptible, vulnerable, estamos hablando de personas menores de edad, entonces sí, ese manejo de la información debe ser sumamente apropiado y acorde a este principio. Con relación a las poblaciones y grupos etarios que aborda la atención de este manual, pues aplica para todos los niveles de atención, nuestros 3 niveles de atención, y es para personas menores de 18 años con algún diagnóstico que haga sospechar la existencia de cualquier manifestación de violencia. Y acá también quiero hacer mucho énfasis porque se han presentado situaciones en las que de repente no se tiene tanta claridad si efectivamente la persona está o no está siendo víctima de alguna manifestación de violencia. Aquí nuevamente recordar lo que en otros espacios también se ha abordado, que como funcionarios públicos estamos en la obligación que ante la sospecha que tengamos de que alguna persona menor de edad está siendo víctima de alguna forma de violencia, nuestra obligación es articular todo el sistema de protección para ese niño, niña o adolescente. Y tener en cuenta que estas situaciones de violencia se pueden presentar en diferentes escenarios. No solamente la parte familiar, tenemos a nivel educativo, a nivel laboral, judicial, de la comunidad, en nuestros sistemas de salud, a nivel cibernético, en todos los diferentes escenarios en los que se presenten estas situaciones, pues también estamos en la obligación de atenderlos. ¿Ok? ¿Cuáles diagnósticos son los que se consideran para el análisis de los casos dentro de los EINA? Tenemos esta tablita que ya ha sido divulgada en varios espacios, pero que vamos a proceder igual a hacer el recordatorio. Todo lo que tiene que ver con los T74, ¿verdad? T74.0, negligencia y abandono, punto 1, que tiene que ver con abuso físico, punto 2, que está vinculado con el abuso sexual o la agresión sexual, el punto 3, que tiene vinculación con abuso psicológico, otros síndromes de maltrato que tal vez no estén tan claramente definidos, ¿verdad? El punto 9, ¿verdad? Que son también síndromes de maltrato no especificados para todo grupo poblacional. Y recordemos que estos diagnósticos tienen que ir asociados a una causa secundaria. Entonces, los T por lo general los vamos a vincular con los Y, que tiene que ver con la persona que infringe en apariencia o el presunto ofensor o ofensora que comete el acto de violencia. Entonces, pues tener esto en cuenta, ¿verdad? Que siempre nuestros diagnósticos pues deberían estar asociados a un diagnóstico Y. Y acá otros de los diagnósticos que también se consideran como manifestaciones de violencia tiene que ver con la explotación sexual comercial, que es el diagnóstico Z72.5. Luego tenemos el Y05, que está vinculado con violación sexual, entonces con uso de fuerza corporal. Acá entran todos
los diagnósticos también del protocolo de las 72 horas, que también lo tenemos que tener presentes en casos de personas menores de edad. Luego tenemos el Z65.4, que tiene que ver con trata de personas, el bullying, que es el Z60.4, y el síndrome de Munchausen, que es el F68.1. Estos son pues los que tenemos más claramente asociados a este abordaje en el análisis de los EINA. Sin embargo, tenemos otros diagnósticos que también son importantes que consideramos y que de repente nos pueden encender las lucecitas de alerta de que también se puede estar presentando alguna situación de violencia. Específicamente los que tienen que ver con este embarazo en mujeres menores de 18 años. ¿Y por qué los tenemos que considerar? Porque resulta que en muchos de estos casos puede haber detrás una situación de relación impropia o violación. Entonces es muy, muy importante que cuando tenemos estos diagnósticos también en la unidad, analicemos si efectivamente hay otro componente que puede estar implicando una situación de violencia o de riesgo para la persona menor de edad. Y otro aspecto que también es sumamente importante, y aquí también y para la parte médica, que ahí vi que disponemos también de profesionales en este espacio de capacitación de esta disciplina, que cuando tengamos situaciones de infecciones de transmisión sexual, también se nos tienen que encender esas alarmas para determinar si de repente hay una situación de violencia de tipo sexual. Entonces, cuando estos diagnósticos se nos presenten en personas menores de edad, definitivamente tenemos que alertar y establecer todos los mecanismos de investigación necesarios para garantizar que ese niño, esa niña o ese adolescente esté en un lugar eh, pues seguro y que se implementen las acciones de protección necesarias. Y aquí pues vamos a considerar, ¿verdad? Las infecciones, tales como la sífilis, ya sea precoz o tardía, u otros tipos de sífilis no especificadas, la infección, gonocócica. Luego tenemos la linfogranuloma, por clamidias, otras enfermedades de transmisión sexual debido a clamidias, el chancro blando, el granuloma inguinal, la tricomoniasis. Luego tenemos infecciones anogenitales debido al virus del herpes, otras enfermedades de transmisión predominantemente sexual no clasificadas, o no especificadas, y obviamente pues lo que tiene que ver con el HIV. Entonces, pues sí es importante que eso lo tengamos presente cuando este tipo de diagnósticos se dan en personas menores de edad. Ok. Un aspecto muy importante al cual hacen énfasis este manual tiene que ver con consideraciones éticas. De acuerdo a lo que les mencionaba previamente, pues sí es una información sumamente susceptible y vulnerable que requiere de un manejo, pues con mayor sigilo todavía. Obviamente todo lo que manejamos de información de pacientes tiene que estar bajo un principio de confidencialidad y de sigilo, pero en estos casos, pues todavía aún más. Entonces, pues bueno, si partimos de este principio de confidencialidad. Otro aspecto que también es sumamente importante es el radical apego a la verdad de los hechos manifestados, tal cual un niño, o una persona responsable da un relato, un discurso, tal cual lo tenemos que consignar en el expediente de salud o en las acciones que vayamos a considerar, llámese informes, referencias a otras instancias, un apego absoluto a ese principio de verdad. Luego, bueno, en concordancia con la confidencialidad, se reitera nuevamente lo expresado en la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales. Vean que estamos también obligados a nivel legal a cumplir con esto. Luego, la parte de que los datos nominales de cada persona usuaria, llámese número de identificación,
nombre, con apellidos o algún otro dato sensible, tienen que ser utilizados con la mayor reserva y con los fines de seguimiento requeridos. En algún momento se hablaba, ¿verdad?, que el PANI o que las instancias judiciales solicitaban este tipo de información, entonces pues ya sí se ha sido muy claro en diferentes oficios que se han emitido por parte de la gerencia médica de que esta es una información completamente confidencial. Y pues si alguien requiriera estos datos como tal, pues debe remitirlo a las instancias superiores para que ahí determinen si efectivamente es una información que se puede o no se puede brindar. Pero ninguna instancia puede solicitarnos a nosotros directamente, llámese médico, trabajador social, psicólogo, que le remita datos con respecto a esto. No, no está avalado. Lo que sí podemos compartir son datos numéricos generales que para efectos de análisis epidemiológicos o de estadísticas, pues en otras instancias lo solicitan, pero sí son únicamente datos numéricos, nunca nominales, para que lo tengamos en cuenta. Posteriormente, lo que tiene que ver ya con la organización funcional de los SEINA, recordar que el ingreso de casos para el análisis en los SEINA pues entra mediante la referencia que el establecimiento de salud brinda. Esto es un proceso que se ha tratado de ir fortaleciendo porque a veces pues sí ha costado un poquito que el personal de salud que atiende este tipo de situaciones genere en automático la referencia a los EINA, pero ahí se ha ido trabajando en cuanto a eso. También hay la importancia de las capacitaciones, como Adelaida se los comentaba previamente. Luego, la persona funcionaria participante en el SEINA, procedente de otras instituciones, también puede traer de repente situaciones que considere importante que se analicen. Entonces, pues también esa es una vía de ingreso a los SEINA. Luego tenemos que, previo a la reunión programada del comité, la persona coordinadora y la secretaria, bueno, si disponen del recurso, revisan los casos recibidos, los incorporan a la base de datos, ¿verdad? Bueno, ahorita al cuadrito web también que se está utilizando y seleccionan los que serán discutidos de manera grupal. Posteriormente, la persona funcionaria de redes programan agenda administrativa multidisciplinaria de EDUS, los casos que serán analizados durante la reunión. Este también es un proceso que ahorita está en ejecución. No todas las unidades aún disponen de esto, a pesar de que ya se han emitido oficios referentes al tema, ¿verdad? De que todo análisis de casos que se haga de los EINA ya debe contar con una agenda administrativa multidisciplinaria. Luego ya en el espacio propiamente de la reunión, pues se va a analizar cada caso y se va a verificar que se hayan cumplido con aquellas acciones requeridas. Y vamos a hacer una anotación en el perfil administrativo, o bueno, según los consensos locales con las instancias competentes de ese análisis que se hace del caso. Y en caso de que se omitiera alguna actividad en específico, ¿verdad? Llámese que no se hizo la denuncia, que no se remitió al PANI, pues queda a criterio del SEINA definir si se comunica directamente con la persona funcionaria responsable de la acción que no la cumplió o con la jefatura directa para que subsane el caso. Acá lo que sí es importante es que haya una comunicación por parte del SEINA donde se le indique, llámese a la persona responsable o la jefatura, que algo no se implementó como correspondía, para que entonces se realicen las acciones respectivas para su modificación. ¿Qué vamos a revisar en el análisis del SENA? Bueno, en primera instancia, verificar que se hayan hecho las referencias a las instancias respectivas, en este caso Ministerio Público, organismo de investigación judicial, las denuncias al PANI y la elaboración de las boletas VE01. Estos tres aspectos son fundamentales y necesarios para verificar que efectivamente el caso haya recibido la atención que requiere. Y también anotar si cuando hacemos ese análisis de casos, que se ha dado en muchas situaciones, se identifica que hay otras acciones
que tenemos que hacer en procura de preservar el bienestar de esa persona menor de edad. Entonces, esto puede implicar que se decida que se van a hacer otras coordinaciones con otros establecimientos, con otras disciplinas, para realizar un abordaje más integral. Entonces, si esto se va a realizar, pues también es importante que quede debidamente consignado, ¿verdad? Tal como lo establece de esta manera y en esos casos en particulares va a continuar en seguimiento del SENA. Entonces, si determinamos que la situación amerita otro tipo de abordaje extra, parte de la revisión ya que hicimos previamente, pues es un caso que lo vamos a mantener ahí en seguimiento y ya cuando se haya logrado consolidar esto, pues ya le podemos dar el respectivo cierre. ¿Ok? Acá un aspecto que se considera importante también, que hay algunas situaciones que son informadas al SEINA, asociadas a ausentismo o historial de ausentismo a las consultas, llámese en el área de salud o en otro centro de atención. Entonces ahí pues se puede solicitar la colaboración de los compañeros ATAPS por medio del profesional de enfermería que forma parte del comité para que nos pueda ayudar en la ubicación de esa persona menor de edad y determinar pues por qué no se ha estado presentando y articular entonces las acciones para que puedan retomar los controles necesarios. En el caso de los hospitales, pues también entonces se puede gestionar con el primer nivel para recibir ese apoyo. Se puede coordinar entre los mismos SEINA, entre los coordinadores SEINA, para requerir ese apoyo en caso necesario. En situaciones propiamente que tienen que ver con hospitales y con egresos de personas menores de edad que hayan sido referidas al PANI y que de repente esa resolución del PANI pues siga generando dudas o inquietudes porque se considera que esa persona menor de edad todavía está en riesgo, entonces se plantea la posibilidad de que ante la no conformidad, pues el SENA puede recomendar una ampliación de la denuncia. ¿Y en qué consiste esta ampliación? Bueno, en enviar nuevamente la denuncia, llámese al PANI, al Ministerio Público o al OIJ, según corresponda, a la dirección médica y al área legal del hospital, incluyendo copias de las notas clínicas de las diferentes disciplinas que han atendido a la persona usuaria durante el proceso de internamiento que fundamenten la objeción del egreso. ¿Verdad? De repente hay situaciones en las que, por ejemplo, se considera que el presunto ofensor o ofensora está dentro del domicilio y aún así el PANI resuelve que pueda salir a la casa con esta persona. Entonces son situaciones que nos encienden luces de alerta y nos dicen, no, aquí sigue habiendo un riesgo latente para esta persona menor de edad, entonces pues recurrimos a esa posibilidad. Se debe indicar en todo momento que se trata de una revaloración de la resolución de egreso emitida por PANI y que en estos casos la persona no debe ser egresada en tanto no se reciba una respuesta a la solicitud de revisión de la resolución. Esto nos protege. El que hagamos esta nota y elevemos esta consulta para no dar el egreso en este tipo de situaciones. ¿Y cuáles casos? Pues sí, ya vamos a cerrar en el SEINA. Bueno, todos aquellos que ya dispongan de las referencias a las instancias que ya hemos señalado previamente, que cuenten con la boleta UE01 y que están en proceso de intervención o de atención por parte de otras disciplinas. Acá sí quiero hacer énfasis porque nos hemos encontrado situaciones en las que sí está la referencia al PAN y al Ministerio Público y todo bien, pero resulta que también se consideró importante que fuera atendido por trabajo social y por psicología. Y resulta que pues ninguna de estas dos disciplinas está abordando el caso y se le da y se hace un cierre del proceso. También tenemos que tener ahí presentes de que hay que garantizarse que esa persona esté recibiendo la atención en salud
que requiere ante la situación de riesgo presentada. Las funciones del SEINA a nivel local, pues también están asociadas a designar a responsables de la coordinación y la secretaría del SEINA, ¿verdad? La persona coordinadora no puede asumirlo todo, ¿verdad? No puede hacer la revisión del expediente, hacer la anotación, tomar el acta. Entonces, acá sí es importante que rotemos las funciones dentro de los diferentes integrantes que conforman los EINAS, establecer en cronograma las reuniones presenciales o virtuales que se van a realizar, que acá lo recomendado es mínimo 3 horas mensuales. Hay unidades en las que, bueno, yo creo que la mayoría de este tiempo relativamente es escaso, pero bueno, es lo mínimo que se solicita. Hay otras que tienen la posibilidad de reunirse un poquitito más, también ahí depende del volumen de casos que se analice. Luego tenemos que tener actualizada la base de datos nominales. Bueno, aquí en el manual se habla del Excel, ya nos hemos actualizado un poquitito más y ahorita estamos hablando del cuadro web, pero bueno, también esta parte es importante. Luego solicitar al servicio de red de manera periódica, obviamente preferible antes de cada reunión, el listado de personas menores de edad de 18 años que han sido diagnosticadas con alguna situación de violencia. Luego el análisis de cada expediente en situación particular de la persona y pues la consideración de los elementos que esta base de datos o cuadro web debe contener. Luego, el análisis de cada situación en particular, que ya hemos hecho referencia a esto, y que se deben realizar las anotaciones en el expediente de salud que evidencien ese análisis que estamos haciendo de los casos. Y el SEINA debe tomar el acta física o digital de cada reunión y dar seguimiento a los acuerdos. ¿Qué aspectos debe contener el acta de los EINA? Bueno, el número de acta, el nombre del establecimiento de salud, la fecha, el lugar donde se va a realizar la reunión, la hora de inicio y de conclusión, el tipo de reunión, la agenda, los acuerdos, responsables y fechas de cumplimiento. Entonces, esta es la estructura que todas las agendas deben que todas las actas, perdón, deben de contener. Y esto también es sumamente importante porque es el respaldo que también valida el accionar que ustedes como SEINA han venido implementando. Y recordemos también que con respecto a la anotación en los expedientes también ya tenemos una guía que ha sido debidamente establecida y avalada por la gerencia médica, donde tenemos ya una estructura. Hay muchos SEINAs que ya están utilizando esto, mas sin embargo hay otros que todavía no lo están implementando y de repente es un recurso muy valioso importante que también les agiliza los procesos. Entonces, pues aquí instarlas también para que hagan uso de esta valiosa herramienta. Otras funciones que tenemos establecidas a nivel de los EINAS locales, pues todo lo que tiene que ver con la socialización del informe que de manera anual debemos realizar. Acá es importante socializarlo a la dirección médica y a las diferentes jefaturas para que también haya un conocimiento general del panorama de cómo se está abordando estas situaciones a nivel local. Luego, coordinar con otros establecimientos de salud e instituciones en caso de ser necesario para la atención o abordaje de las situaciones en particular. Recordemos que ahí tenemos pues el Directorio Nacional de los SEINA que constantemente se está actualizando y es un recurso valioso con el que también contamos. También favorecer la realización de actividades de prevención y promoción dirigidas a funcionarias y a personas funcionarias y usuarias y crear espacios de capacitación para los integrantes del SEINA, que esto es sumamente importante y necesario dentro de esta gestión que se busca implementar. A nivel de las capacitaciones, pues también el manual nos da líneas o ejes hacia los cuales podemos dirigir estos espacios. Obviamente las capacitaciones de inducción para todo aquel personal nuevo que tenemos. Hay unidades en las que pues sí es muy, muy estable los EINA, pero hay otras en las que constantemente
tenemos rotación de personal, entonces tenemos que tener estos espacios de inducción, capacitación entre los mismos equipos del SEINA. De repente algunos ya tienen estrategias implementadas, entonces las compartimos con otros. Y es parte también de este proceso de capacitación. Luego los espacios de las reuniones nacionales y regionales programadas. Este es uno y tengo entendido que todas lo que son las direcciones regionales también tenemos establecidos espacios de capacitación a lo interno de nuestras regiones. Luego, pues la capacitación continua a lo interno de cada comité, ¿verdad? Ya esas decisiones que ustedes mismos como comité definen de en qué tenemos que fortalecer los temas y la capacitación de seguimiento. Y acá un punto medular y muy importante que también tiene que ver con los espacios de autocuidado por las características, por lo que se comenta, por lo que se ve en estos espacios, pues obviamente no son situaciones ni bonitas ni agradables. Y pues pueden implicar una afectación importante también en las personas integrantes de estos comités. Entonces, el mantener o el propiciar estos espacios de autocuidado, pues definitivamente es sumamente importante y necesario. Y ya para ir finalizando, recordemos que también, pues parte de este manual no solicita la implementación de un plan de trabajo que debe contener los elementos que aquí se citan, la introducción, justificación, objetivos, población meta, acciones por desarrollar, recursos disponibles y la evaluación del mismo. Y como parte de este informe de evaluación que también entregamos de manera anual, pues tener en cuenta que debemos sacar información estadística que también nos posibilite analizar estrategias para implementar en el año siguiente. Entonces, pues igual se han hecho esfuerzos importantes por tratar de que los SEINA dispongan de esta información que no es simplemente el hecho de sacarla por sacarla, sino que se nos convierta en un insumo importante para tomar decisiones sobre cuáles son las principales, eh, por ejemplo, tipos de abuso que se nos están presentando o de repente si es en una zona en particular. Entonces, que esto nos permita tomar decisiones para establecer acciones en procura de, pues, preservar el bienestar de las personas menores de edad. Y también pues toda la parte de capacitación y sensibilización que nos corresponde realizar dentro de estos equipos interdisciplinarios. Segundo documento que les quiero comentar es el Manual de Procedimientos para la Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Violencia, que es el que aplicamos en toda la red de servicios y que publicamos en el año 2021, que como les menciono, cada 5 años los manuales se tienen que revisar, entonces ya este es el año en que corresponde revisarlo. A diferencia del documento que les está presentando María Fernanda, este es un documento sombrilla. ¿Qué quiere decir que es un documento sombrilla? Que no aplica únicamente para los EINA, sino que es el documento normativo de base para todas las personas que atendemos, niños, niñas o personas adolescentes en situación de violencia. Entonces, este documento es importante que lo conozca el equipo del SEINA por el análisis de los casos, pero en realidad su aplicación compete a todas las personas de la institución que atendemos niños o que atendemos niñas. Está organizado según estos 5 componentes, una parte introductoria general que tiene que ver con la introducción, el marco conceptual que destaca algunos elementos de definición importante, el capítulo de atención que organiza el proceso, algunos elementos recomendativos de prevención y ya la parte más de la validación, los anexos y el monitoreo recomendado. Es un documento bastante completo y esperamos que en la actualización pues incluya algunas mejoras respecto a lo que hemos ido avanzando, pero que realmente contiene en su totalidad la visión de atención que como institución queremos trabajar. En el primer capítulo, que tiene que ver con la introducción, que les digo que tiene la referencia normativa, las definiciones, la metodología de trabajo, a quién va dirigido, destaca estos elementos medulares donde podemos ir conectando las normativas relacionadas con el proceso de atención y las personas que vamos a tener que retomar este proceso.
quiero destacarles algunos elementos. El manual es muy grande, pero yo quiero destacarles algunos elementos que me parecen importantes o que nos van dando esta noción a la hora de comunicar el sentido del documento que deberíamos valorar. Lo primero es esta evolución o estos elementos importantes que son la historia del proceso de atención o prevención de situaciones de violencia. Arrancamos a nivel institucional con el primer documento normativo formal de atención a situaciones de violencia integrado para niños, niñas y adolescentes en el 2012. En ese momento se llamaba Guía de Atención. En ese proceso vinimos evolucionando y fuimos agregando como institución herramientas que nos ayudan a mejorar el proceso de atención. Se robustece el marco normativo nacional que va teniendo implicaciones en que nosotros mejoremos el proceso de atención. ¿Qué podemos citar? La implementación progresiva del EDUS, que inicia a partir del 2016. O sea, ya tenemos una década de esta implementación que inició. Recuerdan, cuando la transición inició parecía como demasiados elementos, ya tenemos 10 años de esa transición. En el 17 se publica la Ley de Relaciones Impropias, que también hemos avanzado bastante camino desde este momento hasta el presente. Luego en el 19 ya tenemos consolidada la Norma Nacional de Atención en Salud, que recuerden que fue un salto significativo ya tener un documento nacional desde la Rectoría de Salud, no solamente como institución, sino como sistema de salud, con el tema que unificó muchos procesos que probablemente a la fecha ya hemos ido evolucionando también, pero que para ese momento es un momento importante de unificación, de visión institucional, de abordaje de las situaciones. En el 20 sucede algo fantástico a nivel nacional, que es la creación de la FANNA, además con las compañeras fiscales súper apuntadas en el tema, una fiscalía interesada en particularizar en la atención de esta población, dado el volumen de casos y también las particularidades que tenemos cuando trabajamos con niños, niñas o adolescentes respecto a su nivel de desarrollo, a su autonomía progresiva, a la manera en que perciben el mundo, a su desarrollo emocional y cognitivo. Entonces, tener una fiscalía especializada en el tema realmente es un logro maravilloso como país. Y si ustedes van viendo el proceso, van viendo cómo en diferentes frentes como país estamos unificando la visión. A veces pasa desapercibido este ejercicio nacional de interés confabulado en pro de una población, que es importante recordarnos. Pese a que probablemente siempre la realidad es abrumadora, realmente hay intentos y un interés significativo del país de ir mejorando sus procesos de atención y prevención asociados a la persona menor de edad. Llegamos al 2021, que fue el momento en que nosotros como institución sacamos la primera actualización de la guía del 2012 y ya, como les digo, corresponde la segunda actualización ahora entre el año 2026 y 27. Solo en esta lámina y en este recorrido ustedes pueden ver los pasos gigantescos que vamos dando en la última década o en las últimas 2 décadas respecto a este tema. Es importante que este ejercicio de la actualización normativa legal y clínica, va ayudándonos a este ojo clínico de cómo percibimos la realidad y en esta fuerza para seguir trabajando. Como dice María Fernanda, el tema de violencia es desgastante, porque es bastante triste que la especie nuestra no cuide más a sus cachorros y eso golpea cuando tenemos que manejar estas situaciones. Pero también es maravilloso que haya personas en todos los sistemas, educación, salud, protección social, interesados en mitigar este impacto. Pese a que quizás no estamos logrando tanto como quisiéramos, hay una respuesta integrada que se está poniendo en marcha. Es importante en este sentido entonces seguir apostando en esta lógica evolutiva hacia el proceso de detección temprana y oportuna. ¿Qué es importante? La violencia es compleja y tiene diferentes campos de aplicación, la autoinfligida, la interpersonal o la colectiva. Y cada uno, si los vemos desde esta clasificación, podríamos ver múltiples clasificaciones. Elegimos esta que quizás es la más gruesa. Entonces yo puedo ir entendiendo cómo para la atención en la Caja Costarricense de Seguro Social, yo voy a tener esta respuesta asociada a violencia probablemente más enfocada en la violencia interpersonal, porque la autoinfligida la estamos manejando más en el territorio de la salud mental y cómo estamos generando esta respuesta de atención a ideación suicida, a intento de suicidio, a esta manera donde el sujeto se violenta a sí mismo desde otra ruta. No sería la ruta que estamos comprendiendo esta normativa y la colectiva que ya más golpea el territorio de la comunicación masiva, del uso de la publicidad, este otro componente que tampoco sería lo que estamos regulando en el documento, pero que tenemos que tener presente desde nuestro concepto de violencia para saber, por
eso es uno de los temas más complejos en relación a la atención, porque tiene muchas aristas y infiere o interfiere negativamente en todas las dimensiones del humano individual y colectivo. Entonces es importante que el documento nos va a concentrar su intervención en los tipos de violencia o las manifestaciones de violencia generales y va a tratar de mostrarnos indicadores o elementos que ayudan a afinar nuestra manera de percibir esta dificultad y que se conectan con lo que ya está normatizado a nivel legal y también a nivel de atención o de normativa en salud. Quizá uno de los conceptos más importantes de destacar y que ya lo mencionó María Fernanda tiene que ver con la sospecha razonable. Este es un concepto complejo, difícil de operativizar y a veces nos da duda de cuándo yo tengo o cuándo no tengo una sospecha razonable. Esta es una manera de operativizar el concepto, valorando que factores de riesgo más indicadores clínicos en ausencia de factores protectores sospecha razonable. Sí, si yo tengo un caso donde todas las lucecitas rojas de los factores de riesgo se me prenden, tengo indicadores clínicos como los que les mencionó María Fernanda, que yo tengo que saber que esa situación de salud podría estar asociada con violencia, entonces tengo los factores de riesgo presentes, los indicadores están allí, tengo los indicadores clínicos también, analizo factores protectores y no están restados de la ecuación, yo ya tengo una duda razonable. La duda razonable lo que me permite a mí como persona profesional de salud es tengo una sugestión, viendo el caso completo, de que hay una situación de violencia. No importa si no es contundente, no importa si no es completa, hay una sugestión. Y al haber una sugestión, vamos a actuar y a activar toda la red de protección. Esta es una manera de valorar este proceso que les recomendaríamos pues seguir aplicando porque le ayuda a uno a organizar el pensamiento al momento de actuar. No es un concepto fácil operativizar el concepto de duda razonable, pero esa nos da un caminito. El otro elemento conceptual importante y que me parece interesante plantearlo desde esta lógica es el modelo ecológico riesgo versus protección, pero no como si fueran campos separados, sino campos del mismo ecosistema en el que el chico está. Entonces, si ustedes ven el color naranja más de un lado del sistema y el color verde más del otro lado. ¿Qué significa? Significa que, por ejemplo, yo en el mismo caso puedo identificar vulnerabilidades. Es una persona menor de 4 años, hay un embarazo en una persona adolescente, tenemos apatía de parental, tenemos pobreza. Son factores de riesgo, que son todos los factores que se me encienden desde la persona propiamente. Tengo indicadores de la persona propiamente, tengo indicadores del entorno familiar o de la persona cuidadora y del entorno comunitario y social, que serían los tres niveles de acción donde la persona menor de edad está. Pero al mismo tiempo, en esos tres, medio, macro y microsistema, están elementos protectores. Adecuado desarrollo de habilidades, por ejemplo, en la propia persona, comunicación asertiva de parte del grupo parental, acceso a salud y educación en la comunidad, y entonces vamos sopesando este proceso. Evaluar requiere observar simultáneamente estas capas del ecosistema. Entonces es una manera de educar a nuestro ojo clínico para mirar la situación. No es que hay una cosa que está por un lado y otra por el otro, no forman parte del mismo ecosistema y yo tengo que sopesar ambas cuando hago la valoración del caso. Y esto nos acercaría más a la visión integral de la condición del chico en el caso de que estamos analizando una situación de posible situación de violencia. El otro elemento que también se puede sacar o retomar del manual respecto a los componentes conceptuales, introductorios que la discusión normativa nos plantea, es estos elementos de cómo siempre están presentes las fuerzas de vulnerabilidad y las fuerzas de protección. Entonces, yo estoy mirando el ecosistema y hablamos de ecosistema porque está basado en la teoría de Bronfenbrenner, de que el humano evoluciona no solito, evoluciona en sistemas conectados entre sí que se influyen mutuamente y pueden aumentar secuelas o pueden disminuirlas. Entonces, efectivamente, constantemente la persona está colocada en un campo de fuerzas, unas que tienden más a la vulnerabilidad y otras a la protección. En este caso,
Las que tienden a la vulnerabilidad van a ser las alertas clínicas, mientras que las que tienden a la protección son los escudos clínicos. Y entonces esa manera de ir leyendo el contexto, leyendo al niño, a la niña o a la persona adolescente, me da a mí un marco de análisis de la atención directa diferente. Recordemos, este manual cubre a todas las personas que hacemos atención directa, sea profesional de salud o no, sea profesional o sea técnico. Entonces, operativizar los conceptos, tratar de acercarnos a la simplificación de qué es lo que necesitamos ver, de qué es lo que necesitamos considerar, es muy importante. Si ven el territorio de lo vulnerable, por ejemplo, dificultad en el vínculo, expectativa preparental irreal, aislamiento, exclusión, y vemos el otro lado, inscripción formal, el niño está reconocido en el servicio civil, que es un factor protector maravilloso, el modelo de crianza es sin castigo físico, la persona adulta fuera del hogar sirve como un modelo sano, tiene un buen maestro, tiene una buena profesora. Estos elementos cotidianos me van diciendo, me dan elementos a mí precisamente para hacer esta evaluación del balance del riesgo frente a la protección, que es conceptual, pero que es una manera de hacer análisis integrados de la situación del niño, la niña y la persona adolescente. Recuerden, y esto quizás es un elemento que todos sabemos, el maltrato prospera donde la protección falla. Identificar la ausencia de escudos es vital para detectar la presencia de riesgos. Entonces yo siempre, y este es el modelo de intervención basado en la fortaleza, yo siempre voy a tratar de encontrar qué está bien con el niño para ayudarlo a resolver su situación. Pero eso que yo descubro que no está sucediendo, se me convierte en la alerta clínica para el abordaje de la situación de violencia. Cuando abordamos la situación de violencia, denunciar es importantísimo, pero es igualmente de importante ayudar al chico a enfrentar la situación, darle las herramientas a la familia, dependiendo de los que están involucrados, ir creando estas construcciones con ellos, porque la resolución no es solamente que lo resolvamos por la vía legal o por la vía normativa, sino que necesitamos resolverlo también en la vida familiar, en la vida personal, en la vida comunitaria, en la vida escolar, de modo que la persona pueda ir generando una respuesta distinta a esta situación que vivió. Entonces, este marco inicial es el primer apartado y las inspiraciones que yo quería destacar del primer capítulo. Por supuesto que tiene más información, pero hoy estamos puntualizando elementos. El segundo apartado del documento es el marco conceptual. Ya ahí entramos en el territorio propiamente de los conceptos clave, las manifestaciones de violencia, los indicadores por tipo, por manifestación, cada una caracterizadas con un abordaje riquísimo desde el punto de vista de referencias, robusto técnicamente, robusto teóricamente. ¿Qué quiero destacar en estos elementos? Algunos conceptos que reiteradamente, creo yo, todas nos genera duda y pregunta. Uno puede haber resuelto esta duda una vez y cuando llega otro caso otra vez nos da duda. Y que, por ejemplo, en el trabajo que tenemos hay muchas constantes consultas al respecto. Empecemos con negligencia. Negligencia quizá es uno de los tipos de violencia más difíciles de documentar porque supone el análisis del vínculo con el grupo familiar y no siempre es fácil hacer ese análisis. Entonces, por ejemplo, este esquema del concepto a mí me pareció útil. ¿Cómo plantea la negligencia? Como la ruptura del vínculo. Es decir, yo tendría que tener un continuo de relación entre la persona cuidadora y la persona menor de edad. Ese es como su poder inicial, la posibilidad de continuidad en la relación persona menor de edad, persona cuidadora. Cuando yo tengo negligencia, lo que va a suceder es una ruptura, ese muro que ustedes ven ahí, ese rayo que ustedes ven ahí, y que me coloca entonces en dos posibilidades. La necesidad que tiene el niño o la niña de cuidado, de necesidad física, de alimentación, de cuidados básicos, se rompe. Porque del lado de la persona adulta yo tengo apatía, tengo ausencia o tengo omisión. Es decir, la persona adulta pudiendo, teniendo las posibilidades de hacer algo para garantizar la satisfacción de necesidades básicas del chico, no lo hace. Y ahí entramos al territorio de la violencia, que no es igual a yo estar, por ejemplo, en una condición de pobreza o de hacinamiento, que yo como persona adulta también estoy tratando de resolver, y en esa situación yo hago lo mejor para proteger a la persona menor de edad. Eso no es negligencia, estamos haciendo lo mejor que la circunstancia nos coloca para dar. Pero si yo tengo las condiciones para resolver la necesidad y decido que no lo voy a hacer porque tomo una decisión arbitraria al respecto, se rompe el proceso. Y esa sería una manera interesante, gráfica,
de explicar y de apoyar a la gente para entender este concepto. Vuelvo con la premisa de que estamos frente a un documento que debe ser lo más accesible a todas las personas que trabajamos en la atención de niños, niñas y adolescentes. La negligencia es quizá una de las situaciones de violencia más lesionante porque la expectativa que tiene la persona menor de edad, más valiosa, emocional, social, inclusive para sobrevivir, es la persona adulta cuidadora. Y cuando esa persona adulta cuidadora falla, el impacto es muy fuerte en el desarrollo integral, en el bienestar de esta persona menor de edad. Entonces es por eso quizá una de las que más necesitamos ponerle atención y probablemente asociada a sectores básicos como educación, como salud, como alimentación, como vestido, como cuidado básico, hacia esos elementos. Otra que quizá es parte de la reflexión, como les digo, el documento les presenta indicadores para cada tipo desarrollados, pero yo solo quería como retomar o afianzar algunos conceptos de visión del proceso. La otra es el comportamiento de la persona cuidadora, que es importantísimo cuando yo tengo frente a mí a un caso o a un niño, una niña, una persona adolescente en situación de violencia. Ok, cuando yo estoy en una situación de violencia que sucede dentro de la familia y la su persona supuesta abusadora está dentro de la familia, lo primero que vamos a ver es la ruptura del vínculo emocional. Eso es lo primero que vamos a ver. Va a haber apatía, va a haber desconocimiento muy, muy presente en casos de negligencia, muy, muy presente en casos de abuso sexual. El abuso físico a veces tiene otras aristas, pero en estas dos se va a ver muy claramente. La gestión negligente entonces es yo tengo la posibilidad en ese espacio domiciliar de hacer algo, pero no se hace, no sucede, no hay esta alerta, no hay estas habilidades o competencias de la persona adulta para colocar límites, para colocar esta barrera de protección alrededor de la persona menor de edad, de modo que pueda sobrevivir en bienestar, tener una vida con los recursos necesarios. Y la parte nuestra, y cuando la negligencia trasciende al entorno familiar, puede ser entonces una omisión administrativa. Cosas que nos pasan, como por ejemplo, hay un niño que está presentando un problema de conducta increíble en el escenario educativo y de repente, bueno, todo el mundo le mandan boletas, le mandan cosas y nos damos cuenta 3 años después que lo que tenía era un problema auditivo o era un problema visual. Entonces uno dice, a ver, ¿esto es negligencia? Sí. Ah, pero es que no somos especialistas en oídos y en ojos. No, pero deberíamos todas las personas que estamos, debemos, no deberíamos, debemos todas las personas que estamos cerca de un niño saber reconocer cuando no ve bien, cuando no escucha bien, cuando tiene hambre, cuando tiene sueño, cuando está cansado. Y eso no tiene que ver con el estado de trabajo que nos toca, sino con la comprensión y la sensibilidad hacia trabajar con una persona menor de edad. Y entonces dirán, esto es complejo. Sí, esto es complejo. Por eso la negligencia es nuestra alerta máxima cuando no todos estamos haciendo lo que tenemos que hacer, incluida el componente administrativo, el componente social o el componente familiar. Y la parte de exposición al riesgo, que es muy importante y que en este momento es difícil de controlar por todo el acceso a información que nos está dando la tecnología, que es maravillosa, pero que depende de cómo la utilicemos, tiene un efecto totalmente negativo en el chico. Y vean que estoy hablando de la persona adulta. Y cuando digo la persona adulta, me refiero a todos nosotros. Si es el escenario de salud, el escenario educativo o el escenario familiar, ¿cuál es el rol que las personas estamos teniendo y cuál es el tipo de adulto que está cerca de este chico? Es una variable importante de considerar para cualquiera de las manifestaciones de violencia. Otro concepto que me pareció importante, creo que ya todos lo manejamos súper bien, pero que para el momento de manejo de este documento es realmente innovador, es dejar de utilizar el concepto de pornografía infantil para pasar a utilizar el concepto de MASI, material de abuso y explotación sexual infantil, porque este es el concepto correcto para el momento de publicación del manual. Este era un concepto súper novedoso, pues ya llevamos varios años usándolo, pero creo que es importante seguir recordándonos porque nos vuelve a colocar frente al lugar o la posición de lectura en el riesgo del chico. Cuando utilizamos el concepto pornografía infantil, es como si el chico estuviera generando pornografía. No, el chico está siendo abusado y explotado sexualmente cuando alguien aprovecha su cuerpo o aprovecha su condición para producir este material asociado a la parte sexual. Entonces, estos elementos que son pequeños giros, realmente lo que representan es grandes giros en el enfoque, en la sensibilidad, en la manera en que estamos percibiendo a las personas menores de edad y que hacia eso queremos seguir todos avanzando, si eso es la lógica en que lo plantea el documento. Y también lo va asociando con las leyes que vamos promulgando, con la normativa que vamos promulgando. Aprender sobre estos procesos toma tiempo,
toma espacio, pero realmente es maravilloso cuando tenemos como esta red de elementos tejidos conceptuales, normativos, clínicos, técnicos, sociales, familiares, de una manera más integrada para poder generar una mejor respuesta de atención. Y conecto, y quizá para mí esto es lo más valioso de esta parte conceptual, y es que lamentablemente casi ninguna situación de violencia es pura de una manifestación. En realidad hay una intersección, aquí en el concepto, me encantó este concepto, hay una intersección del daño. Tristemente, en general, un tipo de violencia se conecta con otra o una escala hacia otra y se mezcla con otra. Y esa es la situación que vamos a ver. Pocas veces, si no ninguna, estamos frente a una situación pura o que solo sucedió esto. En realidad, lo que tenemos que leer es todas las intersecciones que están. Entonces, si empezamos, por ejemplo, asociado a negligencia, omisión, apatía y abandono, probablemente esa omisión, esa apatía y ese abandono abre la puerta a, por ejemplo, relaciones sexuales impropias. ¿Por qué? Porque la persona cuidadora tiene esta apatía, esta omisión, esta no colocación de su propio rol y el chico busca el apoyo, la cercanía, todo el confort en la persona inadecuada. Entonces, una cosa abre la puerta a la otra. Y esa lectura como ecosistema, vuelvo a plantearles el concepto como ecosistema, no como sujetos individuales, sino conectados, enlazados en contextos, nos va dando una lectura mucho más interesante y efectiva para el abordaje que entender al niño como piezas. Yo sé que esto es difícil cuando estamos en la práctica y porque cada uno de nosotros ha leído libros diferentes y estudió una materia diferente, pero parte del crecimiento es entender esto y llevarlo a la práctica en nuestra cotidianidad. Entonces se trata de evaluar un evento, digamos que a mí me entró, soy médico y me entró por un trauma físico, entender que si yo evalúo desde la visión del ecosistema ecológico, no solamente estamos viendo una situación de abuso o de maltrato físico, sino que probablemente puede haber una situación de revictimización, puede haber una situación de abuso psicológico, puede haber otros elementos. Educarnos como personas adultas, profesionales de salud o personal de salud en esta visión del modelo ecológico es realmente importante. Esas eran pistas desde el marco conceptual, desde el cual estamos visualizando en la institución las situaciones de violencia, es importante. El otro elemento es la parte de atención, que ahí ya entramos desde el momento de la detección hasta el momento del seguimiento. Este apartado obviamente es el más detallado que tiene el documento y yo solo quiero destacar algunos elementos o inclusive hay una gráfica, que es esta que les estoy mostrando, que les da el recorrido en 4 grandes grupos. Primero, en la pregunta de atención, lo primero que tendríamos que plantearnos es quién detecta, quién es responsable de la detección. Y la respuesta es todos y todas. Cada quien desde su rol, su perfil, su conocimiento, hay una ruta para hacer este trabajo, pero todos y todas, la recepcionista, el guarda, la secretaria, el microbiólogo, el médico, el trabajador social, la psicóloga, la enfermera, todos los que trabajamos en el establecimiento de salud somos responsables de la detección. Esto empieza a ser la red de protección. Tantos humanos con conocimiento y alerta empieza a ser una red de protección. Luego valoramos el riesgo para clasificar la ruta de atención. ¿Es riesgo medio? ¿Es riesgo bajo? ¿Es riesgo alto? Esto determina la priorización que necesitamos darle al caso. Respecto a esto, y quisiera mantenerlos conectados con el tema de ecosistema, porque quizá es la manera en que seguimos pensando al niño en contexto, no solito, no individual, a la persona adolescente en contexto, no solita, no individual. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la tarea que cada uno tiene? El documento les va a mostrar, dependiendo de mi rol, si soy personal de atención sin atención directa, sino que lo que tengo es un servicio de apoyo. Por ejemplo, yo trabajo en proveeduría, pues yo nunca atiendo niños y niñas, es cierto, sí, pero yo soy personal de salud también. ¿Y qué hago yo? Ah, bueno, yo cómo me entero. Puede ser que mi rol es muy diferente a un enfermero, un médico, un trabajador social, un psicólogo que atiende pacientitos en emergencias, en consulta externa, en hospitalización. Claro que sí, pero soy parte de la fuerza de la detección. Puedo ser un que no soy profesional de salud, puedo ser un informático. No tengo nada que ver con salud, pero sí tengo que ver con la detección de la violencia, porque esto es una condición de ser trabajador de la salud.
todas las personas que trabajamos en la Caja Costarricense de Seguro Social, todas las personas que trabajamos en el Patronato Nacional de la Infancia, todas las personas que trabajamos en el Ministerio de Educación Pública, todas las personas que trabajamos en las instituciones de servicio a las personas, estamos vinculadas con ese objeto de servicio. Entonces es importante esta claridad, porque creo que esta es nuestra mayor confusión práctica cotidiana, que asumimos que hay alguien responsable que no soy yo. Y eso necesitamos cambiarlo sistemáticamente. Cuando yo tengo el concepto de ecosistema, reitero, no me excluyo ni se excluye ninguna persona del ecosistema. Todos tenemos lugares. Lo que va a cambiar es el énfasis, el momento, la intensidad, la frecuencia de la intervención, pero todos somos parte del proceso. Y por supuesto, los que somos profesionales no médicos o profesionales médicos, claramente tenemos una relación directa y vamos construyendo estos elementos escalonados para participar en el ejercicio de detección en esta misión del ecosistema. ¿Qué otro elemento es importante o hacia el cual estamos trabajando en esta lógica del proceso? Ok, vamos a pensar que cada uno de nosotros, si bien no tiene atención directa, podría necesitar el enlace con alguien más. Por ejemplo, si yo no tengo atención directa, yo podría comunicarme con una jefatura inmediata y hablar del problema para asegurar que el caso se detectó. Si yo lo vi, yo estoy en sala de espera, soy la miscelánea, veo que de repente una mamá empieza a golpear a un niño y entonces yo digo, ay, qué barbaridad, no debería golpearlo, pero no hago nada. No, 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 no. Yo tengo que hacer algo. Tengo que plantear, abrir la cadena, porque esto es importante. O si yo soy un no profesional, no tengo acceso al EDUS, o sea, no puedo hacer lo que EDUS hace, ok, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a necesitar reportarlo a un superior que es técnico, que sí puede hacer la conexión. Y por supuesto, cuando ya tenemos profesionales no médicos o profesionales asociados al área de atención directa, tenemos una ruta claramente establecida. Esta panorámica del ecosistema interno de la institución, entre las instituciones, es realmente importante. ¿Por qué? Porque se trata de esto que estamos colocando aquí en color rojo. Ninguna persona menor de edad en situación de riesgo debe retirarse del establecimiento, escuela, establecimiento de salud, lugar de Sensinay, lugar de red de cuido, lugar de PANI, sin una coordinación. Esta es la red verdadera de protección que necesitan los niños, las niñas y las personas adolescentes. Entonces, siempre, siempre en el análisis del proceso de atención vamos a tener variables clínicas y sociales en esta valoración de riesgo. Dijimos que el segundo movimiento es ver si es un riesgo bajo, si es un riesgo medio o es un riesgo alto. Ok, siempre va a haber variables clínicas y sociales. No es solamente variables clínicas, no se puede. Y entonces ahí es donde vamos viendo la conexión con todos en el proceso y donde cuando ya la persona llega a consulta, todos estos antecedentes se van conectando. Esto es el sentido de la detección y de la valoración de riesgo, mapear este proceso. Los segundos dos elementos que plantea el capítulo son ya propiamente el abordaje y el seguimiento y el análisis en SEINA. El abordaje viene desde que ya establecimos el nivel de riesgo, qué ruta hacemos, hasta que atendemos la situación por la que el chico llega al establecimiento de salud. Y el seguimiento clínico, técnico, médico, psicosocial, de salud mental, de salud física que hacemos con el chico y la chica y el apoyo que recibimos cuando el caso se analiza en el SEINA, que es un pasito posterior a la atención, pero que nos ayuda con esta mirada externa de un equipo interdisciplinario que retoma y repasa si el proceso de atención se hizo según lo plantea la normativa. Respecto a esta parte, quizá uno de los elementos más valiosos o el que quisiera destacarles es lo que se refiere a la contención emocional, a este ejercicio de contener, de apoyar, de establecer este enlace y esta orientación inicial. ¿Qué hacer? Y qué evitar. Y elementos que quizá necesitamos enfatizar es, por ejemplo, evitar, no importa qué, la victimización, que es quizá el proceso más valioso que podemos darle a un niño, a una niña, a un adolescente que enfrenta situaciones de violencia. No revictimizarlo. Esa es la mejor atención inicial que podemos tener y a lo largo del proceso. No volver a crear una huella sobre otra huella, sino más bien ayudar a que las huellas vayan resignificándose y vayan sanando y vayan teniendo una ruta positiva de resolución. La de emitir juicios, que eso también todos lo podemos hacer, evitar emitir juicios, y esto se requiere conocimiento, se requiere aplicación, y por eso son todas las personas del establecimiento de salud las que necesitamos conocer
conocer de esto. Y el ignorar el principio de autonomía progresiva. Los chicos y las chicas, ya a partir de los 12, 13, 14, etcétera, entramos en el proceso de autonomía progresiva. Son sujetos activos de su proceso. No es que las personas menores de 12 años no lo sean, también lo son, pero su nivel de desarrollo emocional y cognitivo requiere un cuidado particular distinto. Y las mayores de 12 años requieren otro cuidado distinto donde incluimos su poder de decisión acorde a la edad, al nivel cognitivo, al nivel emocional en el proceso. Y esto a veces para las personas adultas es difícil. Entonces tenemos que aprender a hacerlo. Y por supuesto, acompañar, promover la seguridad, escuchar y educar a las personas cuidadores en el ejercicio. Esta contención emocional no es una intervención en crisis, no es algo que hacemos en un momento, es una condición transversal del proceso de atención que nos involucra a todos, que requiere de la participación de todos y que ahí vamos a ir generando una respuesta ya de atención. Y lo mismo pasa con las decisiones, ya el documento nos va a presentar las decisiones asociadas a la hospitalización, cuando tenemos que hacer hospitalización por factor clínico o por factor social. Ustedes saben que la única justificante para que un factor social sea un motivo de internamiento es una situación de violencia, porque estamos protegiendo a la persona menor de edad. Esto es difícil a veces con la capacidad instalada que tenemos, pero no lo podemos olvidar. Sigue siendo necesario y está normado que es importante. Y el plan de seguridad, una vez que identificamos la situación, ¿cómo vamos a crear alternativas de protección? Porque el chico no va a ser un día o un evento aislado, va a continuar su vida. Entonces, ¿cómo podemos hacer proyecciones preventivas en los diferentes escenarios donde se mueve para poder garantizar el proceso en todos los casos? Y eso también incluye la normalización en el proceso en aplicación a todos los principios normativos que tenemos. Entonces, vean que el ecosistema local nuestro incluye a todo el personal, a todos los servicios, pero luego conecta con ecosistemas o partes del sistema, PANI, Ministerio Público, OIJ, que son nuestros aliados más importantes en este proceso, todos con competencias particulares, pero que somos aliados, somos la fuerza nacional en esta respuesta. Todas las demás instituciones también tienen que hacerlo, pero cuando ya la situación de violencia se detecta, cuando ya se está atendiendo, necesitamos que estos aliados colaboradores todos trabajemos en sintonía con principios claros de trabajo. Tenemos el lineamiento de criterios de referencia, OIJ, a Ministerio Público claramente establecido. Estamos trabajando con los compañeros del PANI para clarificar diferentes criterios. Ya Gaby les va a hablar ahora del lineamiento de atención al egreso hospitalario, que son maneras en que vamos consolidando este proceso. Y de esta forma vamos generando una respuesta verdadera articulada. Y reitero, y esto no me detengo mucho porque ya María Fernanda se los planteó, parte de la atención vinculante y totalmente importante de una buena atención es el registro. El manual les presenta una serie de características del registro, les vuelve a recordar lo que está establecido para el 2021, y aquí sí quiero aclarar, recuerden, ya tenemos la versión actualizada del lineamiento de registro y notificación del evento, que tiene la versión 2530, ese es el verdadero ahora, pero ya el manual nos introduce en la necesidad de utilizar los códigos correctos para las condiciones correctas y el registro como una variable realmente importante de esta trazabilidad, de este seguimiento que todo el país y en particular nosotros como institución de salud necesitamos hacer. Entonces, hacia esa lógica vamos. Es importante, y aquí destacar la lógica de que a veces tenemos que la misma persona menor de edad, además de ser víctima, puede convertirse en agresor por la situación de violencia. Entonces vamos a tener esta doble posibilidad o necesidad de atención. Efectivamente, las personas menores de edad que a veces han estado sometidas a situaciones de violencia de diferente índole, a la postre resultan ser personas que agreden a otras. Pero la situación es más compleja que cuando estamos frente a un adulto en términos de que estamos frente a una persona en formación que por las mismas secuelas de su propia historia está actuando de esta manera. Entonces, igual, la cadena de conexión que tenemos, el análisis del caso en la doble vía y vamos resolviendo con los pares que tenemos, en el caso de persona menor de 12 años, con el PANI directo al proceso de referencia, porque no sería objeto de referencia a la fiscalía y el acompañamiento psicosocial que nosotros podemos tener.
Retomo aquí el elemento de notificación como realmente importante, que es como el elemento realmente necesario porque implica que registrar de manera adecuada, referenciar de manera adecuada y notificar de manera adecuada son tres elementos primarios en el proceso de atención y que el documento pues nos los va planteando de manera muy detallada, incluyendo pues el ejercicio de que cuando trabajamos con una persona menor de edad, pues nosotros nos constituimos en los defensores, en los protectores. Así que hacer estos tres pasos desde la detección, desde el referenciar adecuadamente y el de generar las denuncias o los procesos asociados a la notificación son realmente importantes y están documentados. Termino con esta presentación. Es un resumen en forma audiovisual del documento que estaríamos presentando en relación con la atención a las personas. Interesante que viene de Costa Rica. Es básicamente un manual, un plan de acción súper detallado que busca proteger a la población más vulnerable. Así que vamos a desglosarlo para entender cómo un país entero se organiza para cuidar a sus niños, niñas y adolescentes. Y es que, al final del día, este manual trata de responder una pregunta que es universal y, la verdad, bastante compleja. A ver, ¿cómo hace un país para proteger de forma sistemática a sus niños y adolescentes de la violencia? No es poca cosa. Ok, para entenderlo bien, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a ver el plan de protección, como el esqueleto del asunto. Luego, definiremos los peligros, para saber de qué estamos hablando. Después, nos meteremos en cómo leer las señales de alerta. Seguiremos el camino de la intervención. Y para cerrar, veremos el gran salto, de reaccionar a prevenir. Y bueno, empecemos por el principio. Es súper importante entender que esto no es un papel más en un archivo. Para nada. Es un plan integral, la respuesta pensada y estructurada de Costa Rica ante un problema muy serio. Hablamos del Manual de Procedimientos del 2021, una creación de la Caja Costarricense de Seguro Social. Piensen en él como la columna vertebral de todo el sistema de protección del país. Y lo que lo hace tan potente es que esto es un compromiso de todo el país. La idea es simple pero poderosa. Unificar todo, estandarizar la respuesta. ¿Para qué? Para que no importe dónde esté un niño o una niña, la protección que reciba sea la misma, siempre coordinada. Y para que nos demos una idea de la seriedad de este asunto, hablemos de un número. Más de 150 profesionales, de un montón de áreas distintas, revisaron y validaron cada una de las 103 páginas de este manual. O sea, el respaldo técnico que tiene es impresionante. Ok, pero para que toda esa gente pueda trabajar junta, necesitan hablar el mismo idioma, ¿cierto? Bueno, por eso el siguiente paso es clave. Hay que definir exactamente de qué peligros estamos hablando. El primer término que tenemos que entender es factor de riesgo. El manual es muy claro. Es cualquier cosa, un rasgo, una situación, una exposición, que hace más probable que alguien sufra un daño. Piénsenlo como las condiciones que abren la puerta a la vulnerabilidad. Y claro, si hay factores de riesgo, también está la otra cara de la moneda, los factores protectores. Estos son básicamente todo lo contrario. Son esas circunstancias o características que le dan a una persona más herramientas para enfrentar los problemas. De aquí nace la resiliencia. Imagínense una balanza. De un lado, los factores de riesgo empujan hacia abajo, hacia el peligro. Del otro, los factores protectores hacen contrapeso, construyendo una especie de escudo de resiliencia. Todo el mundo de un niño o de un adolescente se mueve en este juego de fuerzas. Muy bien, ya tenemos los conceptos. Pero, ¿cómo se ve esto en el mundo real? ¿Cómo se aplica? Bueno, ahora vamos a lo práctico. Aprender a leer las señales, a identificar los indicadores de que algo anda mal. Y en esto, el manual es súper completo. No se deja nada fuera. Habla de negligencia, de violencia física, psicológica, sexual, incluso de violencia prenatal. Cubre un montón de frentes, lo que demuestra un enfoque muy detallado. Veamos ejemplos concretos, que es como mejor se entiende. En casos de negligencia, el manual dice, ojo a esto. Si un niño tiene hambre constantemente o su higiene es deficiente, eso es una señal. O si la persona a su cargo se muestra indiferente, si no lo supervisa, otra señal. Son cosas muy tangibles. Y pasa algo parecido con la violencia física. Se le enseña a los profesionales a no quedarse con una sola foto, sino a buscar patrones. La historia de cómo se hizo una herida cambia cada vez que la cuentan. Sospechoso. Hay moretones de diferentes colores, como si fueran de distintos momentos, alerta. La clave, como ven, no es un solo incidente, es la suma de todas estas pequeñas cosas.
Perfecto. Ya se detectaron las señales. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, entramos de lleno en la ruta de intervención. El paso a paso que deben seguir, por ejemplo, los profesionales de la salud. El proceso es como una escalera de 4 peldaños, muy bien definidos. Paso 1. Detección. Vimos las señales. Paso 2. Valoración. Ok, ¿qué tan grave es el riesgo? Paso 3. Abordaje. Aquí se crea un plan de acción. Y paso 4. Seguimiento. Esto no se acaba con la intervención, hay que ver qué pasa después. Lo más importante de todo esto es que funciona como un sistema, como una maquinaria bien aceitada. Nada se deja a la improvisación. La idea es que cada persona, cada engranaje, sepa exactamente qué tiene que hacer y cuándo tiene que hacerlo, cero dudas. Y dentro de ese sistema, hay acciones que son sí o sí, no son opcionales. Primero, dar apoyo emocional de inmediato. Segundo, armar un plan de seguridad formal. Tercero, algo fundamental, notificar a las autoridades, es obligatorio. Y cuarto, registrar absolutamente todo en el expediente digital para que quede constancia. Pero, a ver, el manual podría haberse quedado ahí, en apagar el incendio, en la crisis. Pero no, va mucho más allá, tiene una visión a largo plazo. Y aquí es donde llegamos a lo que quizás sea lo más importante de todo, cómo dejamos de reaccionar y empezamos a prevenir. Porque, seamos sinceros, el objetivo más grande no es ser los mejores en intervenir. El verdadero sueño es que la intervención no haga falta. La meta final es anticiparse, es evitar que la violencia siquiera llegue a ocurrir. Y para llegar a ese punto, el plan se apoya en 3 grandes pilares. 1. Tener políticas nacionales de protección y, claro, hacer que se cumplan. 2. Seguir los lineamientos internacionales, no inventar la rueda. Y 3. Que es quizá el más profundo. Crear comunidades, barrios, entornos que sean seguros y que apoyen a las familias. Es construir la seguridad desde los cimientos. Al final de todo este recorrido, uno se da cuenta de algo. Un manual como este es mucho, mucho más que una lista de reglas. En el fondo, es una promesa. Es una sociedad diciéndole a sus miembros más vulnerables, estamos aquí para protegerlos. Claro que el trabajo no es solo tener el libro bonito y publicado, para nada. El verdadero desafío empieza ahora, en usarlo todos los días, en vigilar que funcione y en estar listos para cambiarlo y mejorarlo a medida que cambian las cosas. Así que para cerrar, la idea es muy simple pero muy potente. El procedimiento es la promesa. El verdadero trabajo, el de todos los días, es mantener esa promesa viva. Pasamos al tercer documento normativo que vamos a ver en esta tarde, que es el lineamiento técnico para la atención de la persona menor de edad que requiere autorización del PANI para egresar de los servicios de hospitalización de nuestra institución en caso de presunta violatoria de derechos por parte de la persona encargada o progenitores. La doctora Gabriela Leiva nos va a hacer la presentación. Ella es la supervisora de trabajo social de la Dirección Regional Central Sur y también es miembro del COSEINA. Adelante, Gaby. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer saludarlos y creo que ha sido una jornada en este día muy productiva. Y esto que vos decías, Adelaida, de retomar, de volver a subrayar, de insistir, bueno, es la lógica que tienen las presentaciones el día de hoy. Justamente es retomar todo aquello que conocemos, pero que debemos seguir conociendo, que aplicamos, pero que debemos insistir porque hay cosas que se nos pierden en el camino. La misma cotidianidad, la demanda, el estrés, muchas cosas nos ganan y en el camino se nos van perdiendo. Y por eso es que hoy, como Adelaida lo ha planteado, estamos retomando temas que son conocidos, que ya han sido vistos, pero que creemos que es importante volver a colocar acá en la agenda de todo lo que tiene que ver con Seina. A mí esta frase de Eleanor Roosevelt me encanta y justamente en esta población de niños aún más, por todo lo que se ha planteado el día de hoy. La frase lo que nos dice es dónde, después de todo, empiezan los derechos humanos. En los lugares pequeños, cerca de tu hogar, tan cerca y tan pequeños que no pueden ser vistos en los mapas del mundo. Y justamente tiene que ver con eso. Cada uno de nosotros tiene una cuota de responsabilidad, pero esa cuota va más allá de cumplir con lo que laboralmente nos corresponde. Son nuestros niños y debemos seguir luchando por ellos día a día. Acá lo que yo les voy a presentar de forma muy resumida es el lineamiento técnico que se firmó con el patronato, que tiene que ver con la coordinación para la atención a personas menores de edad que requieren autorización del patronato de la infancia.
para egresar de los servicios de hospitalización de la Caja Costarricense de Seguro Social en caso de presunta violatoria de derechos por parte de la persona encargada o de los progenitores. Sobre esto, tal vez recordar que ya se colocó en otro espacio, Adelaida lo había presentado, y esto básicamente es un repaso, no vamos a hacer lectura del todo el documento, sino de algunos aspectos claves. Fue avalado por Gerencia Médica el 16 de diciembre del 2024 o entró en vigencia en nuestra institución. Entiendo por lo que Adelaida nos ha comentado que fue un proceso difícil, especialmente con el patronato, que generalmente sentimos que vamos avanzando pero lentamente, pero creo que este documento abre las puertas y deja ya el documento nos abre las puertas para esa coordinación y esa negociación interinstitucional, parte de lo que se ha subrayado hoy en términos de las necesidades que tenemos y que en todo lo que tiene que ver con protección a la niñez no podemos actuar solos. Justamente por eso la necesidad. Y bueno, interesante porque el mismo documento nos plantea que en el proceso de validación, después de participaciones de profesionales de la caja y de profesionales en el Patronato Nacional de la Infancia, en el proceso de validación, los expertos consultados por ambas instituciones, por consenso, consideraron que la calidad del documento era adecuada para su publicación. Y así es como logramos el primer documento técnico donde ambas instituciones logran ponerse de acuerdo en pro de nuestra población infantil. Viene dirigido al personal que atiende personas menores de edad en las oficinas locales del Patronato Nacional de la Infancia y el personal vinculado con el proceso de internamiento en los servicios de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social. Yo les dejé aquí algunas definiciones que me parecieron importantes, especialmente por lo que se viene colocando y en la última presentación Adelaida vuelve a retomar algunas de estas, pero bueno, no está de más que las repasemos desde lo que dice técnicamente el lineamiento, desde lo que está ahí plasmado. Autonomía progresiva está sustentada en el decreto ejecutivo 39088-S de Costa Rica y se establece que en esta que los niños, niñas y adolescentes se encuentran en un proceso de desarrollo integral y crecimiento en el que adquieren progresivamente mayor autonomía para accionar sus derechos y exigir su cumplimiento. A esto se le conoce como autonomía progresiva. El otro que tiene que ver con confidencialidad, que María Fernanda también subrayó bastante en términos de la confidencialidad y que creo que todos somos claros y en general congruentes con este principio de confidencialidad. Pero bueno, desde lo que está definido en este lineamiento es un deber de reserva. Implica que toda información personal y de salud recopilada por la administración o por las personas funcionarias de los servicios de salud debe mantenerse privada y no puede ser transferida o utilizada en beneficio propio, salvo que exista consentimiento del titular o en los casos en que el ordenamiento jurídico lo permita para satisfacer un interés público y proteger la integridad de un niño, una niña o un adolescente o de terceros. Hospitalización, creo que es un término muy claro para nosotros y probablemente en este proceso se retoma para que para el PANI también quede claro por qué es tan necesario que en casos de niños hospitalizados se pueda generar una estructura de coordinación y de toma de acuerdos en pro de estos niños. Pero bueno, igual esta hospitalización se da cuando el médico así lo considera porque hay un diagnóstico, un tratamiento y hay que brindar seguimiento a las necesidades de salud de los niños. Con respecto a la intervención del PANI, que también se deja acá definida, ellos plantean que trabajan con principios de universalidad, de no discriminación, de interés superior y protección integral, y que actúan para proteger y restituir los derechos presuntamente vulnerados de las personas menores de edad. El periodo de respuesta que viene muy claro para ambas instituciones en el lineamiento son los días acordados tanto por la caja como por el patronato para que se le dé cumplimiento a este lineamiento. En caso de que no se cumpla con este periodo de respuesta, estaríamos incumpliendo con el acuerdo que se dio para ambas instituciones. Y el tema de presunta violatoria de derechos se refiere a una situación o hecho en el que existen indicios o sospechas razonables de que se han vulnerado los derechos de una persona menor de edad. Esto de acuerdo a toda la normativa que es vasta a nivel nacional y a nivel internacional, ni que se diga, ¿verdad? En términos de todo lo que tiene que ver con protección de la
población ubicada en niñez y adolescencia. Y en el caso de este lineamiento, aplica para cuando se requiere la intervención del PANI para el egreso de la persona menor de edad que esté hospitalizada. ¿Verdad? Y siempre prima aquí todo lo que tiene que ver con la protección de los derechos de esta persona. Con respecto al recurso familiar y comunitario, también es un concepto que conocemos, ¿verdad? Pero queda aquí plasmado como el apoyo que está conformado por familiares o miembros de una comunidad y que se utiliza para resguardar los derechos de esta persona menor de edad, con lo que el PANI nos plantea también que existen alternativas de protección y lo que se busca es promover vínculos afectivos y estabilidad, tanto a nivel de la estabilidad emocional como en términos integrales, ¿verdad? Por los diferentes factores que Adelaida muy bien lo subrayó en términos de la vulnerabilidad que puede estar enmarcada en la situación del niño. Vamos a ver, estoy viendo aquí. Ah, ok. Con respecto a la referencia, también creo que estamos muy familiarizados con el término, con el uso, con el formato, con la estructura, de dónde se desprende. Para nosotros no es una, un concepto nuevo, ¿verdad? Y en todo caso debe estar alineada a la información que se desprende de la consulta que se realiza para la persona menor de edad en el EDUS y que queda consignada. El sujeto privado beneficiario es la entidad de naturaleza privada que recibe un beneficio patrimonial gratuito o sin contraprestación para los fines del interés público y que son previamente conocidos por el concedente. El alcance, bueno, este lineamiento es de aplicación nacional, tanto para los centros hospitalarios de la Caja como para las oficinas locales del Patronato Nacional de la Infancia. Y bueno, se requiere que ambas instituciones intervengan para generar la autorización de egreso de los servicios de hospitalización en caso de presunta violatoria de derechos. De hecho, esta frase, presunta violatoria de derechos, es un eje transversal en todo el lineamiento, ¿verdad? Justamente por la forma en que el Patronato Nacional de la Infancia trabaja. Y ya la parte específica del lineamiento, que viene dividido en varios procedimientos, en realidad se contabilizan 4 procedimientos y cada procedimiento trae fases, también trae pasos a seguir dentro de las fases, y es como la parte más concreta de cómo lo llevamos a la práctica, cómo lo vamos a operacionalizar. En el procedimiento uno lo que se plantea es que se debe hacer la identificación del caso en donde exista una presunta violatoria de derechos por parte de una persona encargada, una madre o un padre, al ingreso a la estancia hospitalaria. Entonces, puede ser que se haya identificado desde las áreas de salud y que venga referido de esta forma al hospital o que ingrese al hospital con alguna condición de que vulnerabiliza los derechos y que pueda ser incluso evidente. Pero si no es evidente, esta primera procedimiento que tiene un periodo de respuesta inicia en el momento de ingreso, pero también en el proceso de atención, si se identifica que hay una condición de riesgo para esta persona menor de edad, durante su estancia hospitalaria se inicia con el proceso de aplicación de lineamiento. En caso de persona menor de edad hospitalizada que durante la estancia se identifique que requiere intervención del PANI para su egreso por presunta violatoria de derechos por las personas que debieron haberlo protegido, la persona profesional en medicina tratante emite la interconsulta, específicamente hacia el Servicio de Trabajo Social del hospital y solicita la intervención. Esta intervención va a ir ubicada en el procedimiento 2, que básicamente lo que retoma es la valoración social del caso durante la hospitalización en la caja. Y también tiene un periodo de respuesta. El periodo de respuesta va de forma inmediata en el momento en que se recibe la interconsulta hasta 3 días posteriores, porque puede ser que en ese momento la profesional no pueda atender la situación, pero tiene ese lapso de tiempo para poder valorar por primera vez esta situación y definir qué pasos se van a tomar. Y en esta primera intervención, lo que la profesional va a hacer es una valoración social. Acá se explica paso a paso cómo va a hacerse esta valoración social, pero inicialmente lo que se hace es que, bueno, se va a determinar que si existe alguna condición aquí importante que se requiera de la coordinación con el patronato para el egreso,
se va a hacer la consulta al PANI de forma inmediata para ver si existen antecedentes sobre la persona menor de edad y su familia. Y además se coordina con el Centro de Orientación de Información, el COI, que muchas lo usan así como el COI del PANI, ¿verdad? Pero bueno, que este es como el primer paso a seguir para iniciar toda la valoración e ir consignando todos los datos identificados en función de la persona menor de edad. La profesional en este momento hace una referencia al PANI cuando tiene la información clara y según el área de adscripción de esta persona menor de edad, respetando el horario hábil del patronato, que es una de las condiciones que en algunos momentos surgen, ¿verdad? No necesariamente a nosotras las situaciones están en función del tiempo del patronato, especialmente cuando están hospitalizados, porque bueno, el seguimiento, la atención y la continuidad de la prestación sigue para la caja, pero porque lo enviemos al PANI el día de hoy, ahorita que son las 3 de la tarde, no significa que nos va a resolver, ¿verdad? De forma inmediata. El PANI también tiene su tiempo que queda aquí plasmado en el lineamiento. En este paso número 4, la profesional debe realizar un informe que se elabora en el formulario de referencia, ya no como lo conocíamos antes, como el informe que se redactaba en un documento en Word, sino que más bien utilizando todos los documentos institucionalmente formales para este proceso, avalados formalmente. Y bueno, lo que hacemos es que vamos a consignar los datos de la persona menor de edad, los datos del padre, la madre o el representante del hogar, persona representante o encargada que lo acompaña en ese momento a la persona menor de edad, las fuentes de información, que es muy importante determinar con quiénes hemos estado conversando y cuáles son las fuentes, si coordinamos con el patronato, si hubo otra información, eso debe quedar consignado. Se hace una descripción de la situación social según los hallazgos de la situación de riesgo de esta persona menor de edad y se genera un diagnóstico. El diagnóstico se realiza con base en lo que está formalmente autorizado para trabajo social en el CIE 10. Y bueno, se hace un pronóstico social que es muy importante. A veces no le vemos la relevancia al pronóstico social, pero el pronóstico social podría generar o determinar el camino a seguir para esa situación en función de la intervención con ambas instituciones. Y bueno, retoma el pronóstico, las repercusiones y el riesgo para esta persona menor de edad. Asimismo, se genera el informe social que este tenemos que tener muy claro, no es recomendativo para el patronato. Es más bien una acción de abogacía en términos de la situación que presenta la persona menor de edad, porque el patronato, como instancia encargada de las personas menores de edad, tiene que hacer su propia investigación y documentar su propio proceso, ¿verdad? Pero nosotras hacemos en este caso toda esta acción de abogacía porque sabemos que hay una persona menor de edad que está en una condición de riesgo. Todo esto se incluye acá en el informe y el PANI también va a hacer lo que le corresponde en términos de estas personas menores de edad, siempre en función de los factores protectores que se identifiquen. El informe debe indicar con claridad el nombre completo, el puesto y el correo electrónico. Y esto es importante tenerlo claro. Vean que aquí aparece la figura del director general del establecimiento de salud. Entonces, debe ir consignado el nombre del director. Recuerden que esta persona o esta figura es quien tiene la potestad legal y administrativa sobre el centro hospitalario o el centro de salud. Sobre eso, se debe consignar también el correo electrónico de la profesional del servicio de trabajo social que esté atendiendo la situación de la persona menor de edad. Y esta información es vital para la oficina local del PANI para que cuente con acceso a información para definir el egreso hospitalario. Sí, según criterio de la persona profesional en trabajo social, en cuando está valorando, porque puede ser que haya ingresado el día de hoy, hoy mismo lo atendió, pero conforme va valorando, encuentra que hay otra información. Y, por ejemplo, lo atendió hoy, mañana envió referencia al patronato para que el patronato inicie el proceso. El menor sigue hospitalizado y encuentra una información nueva.
que puede aportar al patronato, puede hacerlo, no hay ningún problema. Esto se genera con un documento de adendum a la referencia en donde se incluya toda esa información nueva que es complementaria a lo que inicialmente se había trasladado al patronato. La persona profesional en trabajo social elabora la referencia en el EDOS y la envía al PANI. Y en los casos en que aplique, debe consignar los datos de la persona funcionaria del PANI con quien ha estado coordinando. Esto también me parece súper importante, que toda la información quede clara, que no haya derecho a omisiones, porque en algunos momentos que identificamos que cuando hay omisiones en la información, bueno, sobre eso el PANI va a decir, bueno, no tuvimos la información, no se pudo gestionar, no se logró concluir con la información de forma clara y entonces en la medida de lo posible esto va a generar que la resolución sea más expedita. Todo esto se genera en función del consecutivo que de manera automática nos genera el EDUS cuando generamos una referencia, valga la redundancia. Sobre el procedimiento 3, que es la respuesta del PANI a la referencia social con solicitud de intervención para el egreso hospitalario de la persona menor de edad, que es lo que corresponde. Igual hay un periodo de respuesta y este es de forma inmediata hasta los 5 días hábiles. Entonces, la caja lo hace de forma inmediata hasta 3 días para iniciar la valoración. Se le envía al patronato y de vuelta, el patronato tiene tiempo para responder de forma inmediata hasta 5 días, con la finalidad de resolver qué va a pasar con este niño, ¿verdad? Hacia dónde lo van a egresar. La oficina local, OL, a cargo del caso, según jurisdicción del domicilio de la persona menor de edad, será la encargada de realizar todas las acciones y atribuciones que le competen según normativa. Reciben la referencia social de la caja para la solicitud de autorización de egreso hospitalario de una persona menor de edad y por medios oficiales emite el acuse de recibo correspondiente. Entonces, ¿qué esperaríamos? Que esto venga por escrito, que venga firmado y que se reciba por el medio oficial para nosotros como institución. Cuando es posible, se informa también sobre la persona profesional a quien se le asignará el seguimiento del caso con el fin de facilitar las coordinaciones necesarias. La oficina local del PANI va a realizar algunas acciones. Profundiza en la valoración de las personas adultas responsables, de los recursos familiares, de los recursos comunitarios en su proceso de indagatoria. Y desde una perspectiva de gestión contempla todos los factores de capacidad instalada y los riesgos administrativos para poder resolver de la mejor manera para esta persona menor de edad. El objetivo es asegurar la resolución del egreso y que éste se emita en tiempo y forma, adecuado al proceso siempre en función del interés superior de la persona menor de edad. En el caso de requerir redireccionar la referencia social porque, por ejemplo, se identificó que correspondía a otra oficina local, deben informarnos con claridad que se está pasando, ¿verdad?, a otra instancia local. Según las consideraciones del modelo de gestión de procesos atencionales, la persona profesional a la que se le asigna el caso revisa la referencia emitida por la caja. La persona profesional asignada realiza valoración de la situación como parte del análisis de la referencia recibida. Analiza los antecedentes institucionales de los progenitores o de las personas responsables, así como de las personas menores de edad. Y en caso de requerir otros datos de la caja, realiza solicitud de ampliación de información, siempre a la dirección del hospital que tramita este proceso con copia al Servicio de Trabajo Social. La respuesta a esta solicitud se realizará considerando la legislación nacional y la normativa institucional. Y aquí María Fernanda fue muy enfática en subrayar cuándo y qué datos podemos generar, qué información es importante que se traslade y qué información debe ser protegida bajo el principio de confidencialidad. En todo caso, que se generen imprevistos o situaciones excepcionales, esto siempre desde el PANI, en el proceso de investigación o en la asignación de recursos familiares y comunales e institucionales, la oficina local mantendrá comunicación con el Servicio de Trabajo Social que hizo la referencia y copia siempre a la Dirección General del hospital
para resolver según corresponda, entre ellos la ampliación de información o los plazos de egreso que estén debidamente documentados. Emite un documento que ellos identifican como boleta de autorización para el egreso. Esto viene en el alineamiento, en el anexo 3, ahí lo pueden ustedes revisar, y que determina el lugar y la persona responsable de hacer el egreso hospitalario de la persona menor de edad, siempre y cuando se consideren las indicaciones que el equipo de salud ha generado para esta persona. La boleta de autorización para el egreso hospitalario debe ir en el formato y los membretes institucionales, así como en el consecutivo. Igual que para la caja, para el patronato, cada una desde sus posibilidades y desde los documentos que existen, cada una está respaldando los procesos con los documentos normativos y legalmente autorizados para este efecto. Entrega vía correo electrónico a la Dirección General del Establecimiento de Salud y al Servicio de Trabajo Social la boleta. Y con base en esa boleta es que se puede autorizar el egreso, ¿verdad? Y aquí pues yo hago la salvedad también porque antes y por la revisión de expedientes que vamos haciendo de forma paulatina, muchas veces lo que se dice es que el egreso se autoriza con base en lo determinado por trabajo social. Esto pues no es competencia, es un acto médico como tal y el acto médico va a estar en este momento sustentado en lo que el patronato determine. Entonces, muy importante que lo tengamos claro porque no es un egreso que recae exclusivamente en trabajo social. Nosotras, como lo dije previamente, hacemos toda la acción de abogacía y de coordinación en función de esta persona menor de edad. Coordina y gestiona el egreso de la persona menor de edad con recurso familiar o comunitario identificado o en la alternativa de protección seleccionada. El egreso hospitalario puede ser ejecutado por el recurso familiar o el comunal autorizado, pero sí el patronato tiene que haberlo identificado. En todo caso, que la persona menor de edad pueda egresar con un recurso familiar o comunitario, la oficina local se asegura de que la persona autorizada tenga acceso a la copia. ¿Verdad? Esto es la boleta esta que ellos están planteando como de autorización y egreso hospitalario. Si se descarta la existencia de recursos familiares o comunales, la oficina local del PANI retoma las consideraciones sobre la ubicación de la persona menor de edad en alternativas de protección residenciales, ya sean de administración pública o por medio de sujetos privados. Y ante esto, el PANI nos plantea que debe hacer varias consideraciones. La primera, se analizan las características y los factores de riesgo de cada persona menor de edad y los requerimientos de atención. Por ejemplo, si hay existencia de enfermedades crónicas, discapacidad, adicciones, especialmente en el caso de adolescentes, adolescentes madres con conductas disruptivas, entre otras. Asimismo, se valoran las opciones de alternativas de protección operadas por sujetos privados beneficiarios o en última instancia en los albergues o en las aldeas institucionales del PANI. Asimismo, se adecúan al modelo de atención de un programa operado por un SPV que se solicita el cupo respectivo adecuándose al proceso de ingreso particular de cada programa. El sistema sería el sistema privado. En el plazo máximo de 24 horas, el sistema SPV confirma la existencia o no del cupo. En caso de tener cupo, la oficina local remite informe de documentación, así como demás requisitos que tienen la alternativa de protección. Consideraciones sobre la ubicación de las alternativas de protección para las personas menores de edad si se descarta el cupo en un SPV. En el caso de descartar el cupo en alternativas de protección administradas por SPV, se procede a hacer solicitud de ingreso a albergues según la región a la que pertenece la oficina local. Asimismo, en caso de no existir cupo en albergues regionales, se debe coordinar entre directores regionales para solicitar el cupo en albergues de otras regiones y de no existir esos cupos, se eleva la solicitud de resolución a la gerencia técnica para que den disposiciones según la normativa actual. En los casos en que la persona menor de edad deba ser protegida en una alternativa de protección residencial, se debe incluir en la misma cadena de correos enviadas a la caja, a la dirección del programa residencial administrado por el SPV o a la dirección regional del PANI, del albergue autorizado para el egreso hospitalario según corresponda. En el caso de que, por razones ajenas a la gestión de las profesionales a cargo del caso y debido a imprevistos relacionados con la asignación de recursos o alternativas, se produzcan demoras en la emisión de la boleta de autorización de egreso.
El PANI informará al centro hospitalario a través de los medios oficiales. Esto se realiza con el propósito de mantener una comunicación asertiva y proporcionar contexto sobre los procesos en curso. Yo aquí pues me atrevería a decir que nada de mensajes de WhatsApp, estamos interconectados por el WhatsApp y llamadas telefónicas porque es muy importante para nosotros como institución que nos quede documentado con documentos formalmente emanados por el Patronato Nacional de la Infancia. Em, el procedimiento 4, que es el último procedimiento que trae este lineamiento, es la aplicación de la autorización del egreso de la persona menor de edad emitida por el PANI y el egreso del establecimiento de salud de la caja. En el momento en que el PANI establezca la autorización para el egreso hospitalario de la persona menor de edad, la envía por correo a la dirección, que ya previamente lo habíamos dicho, con copia al Servicio de Trabajo Social de manera simultánea. De acuerdo con la normativa vigente de la caja, en caso de no conformidad con la autorización del egreso de la persona menor de edad emitida por el PANI, la Dirección General o el Servicio de Trabajo Social debe solicitar al SEINA un análisis de la situación para emitir un adendum a la referencia. Em, y aquí, pues, hemos tenido, lamentablemente, muchas situaciones donde se ha egresado a la persona menor de edad con los mismos padres, que eran quienes estaban violentando a esta persona. Entonces, por eso es que debe hacerse el proceso como tal en el SEINA y tratar de darle seguimiento de manera exhaustiva. También María Fernanda subrayó, ¿verdad? Porque muchas veces lo que se ve en el SEINA es que cumple con esto, esto y esto, y entonces ya se da de alta el SEINA. Pero creo que el esfuerzo es conjunto, no solo son las disciplinas aisladas, sino que el esfuerzo es conjunto con la gestión que debe realizar el SEINA en pro de esta persona menor de edad. Este documento fundamenta los motivos de la objeción a la autorización de egreso y solicita la revaloración del caso. Durante este proceso, la persona menor de edad permanece hospitalizada hasta que se reciba una respuesta a la solicitud. La decisión final sobre el egreso hospitalario corresponde al PANI. A partir de la autorización del PANI, la persona profesional de medicina tratante realiza el egreso de la persona menor de edad, se coordina fecha y hora con la persona asignada por el PANI para el egreso. Los demás miembros del equipo de salud realizan lo correspondiente según las competencias para el egreso. Y bueno, el punto 4, que viene un poco más desarrollado de este procedimiento 4, lo que plantea es que es vital que como parte del egreso la persona menor de edad se entregue a la persona responsable establecida por el PANI lo siguiente: las referencias o las citas programadas para el seguimiento según la condición de salud identificada, los medicamentos requeridos y las recetas necesarias considerando el periodo de seguimiento más próximo, la epicrisis, cualquier otro insumo institucional establecido según protocolos de atención clínica correspondiente, la educación en salud necesaria para el cuidado y autocuidado según corresponda. Es decir, que toda persona menor de edad debe egresar del hospital con una epicrisis que describe lo realizado durante la hospitalización, así como todos los documentos que permiten aplicar los tratamientos y recomendaciones. Y lógicamente tiene que ser claro, ¿verdad? Que la persona que se lo lleva, porque puede ser una persona que no conoce a esta persona menor de edad, quien le va a dar albergue, quien lo va a atender con este depósito que hace el patronato, tiene que llevar la información sumamente clara para que pueda realmente hacer lo que la persona requiere y ocupa para atender su salud. Al momento de hacer efectivo el egreso de la persona menor de edad, se debe consignar en el EDUS los datos de la persona responsable con la cual autoriza el egreso. Ojo con esto también, porque a veces este tipo de información se nos va, sea funcionaria del PANI u otro recurso. Cuando la persona se presenta debe estar debidamente identificada con el documento de identidad y en caso de una persona funcionaria o colaboradora debe identificarse además con el gafete u organización que representa. La persona autorizada por el PANI para el egreso de la persona menor de edad debe verificar que se le haga entrega de los insumos indicados anteriormente y en caso de dudas debe hacerla saber al personal que está atendiendo la situación. Al momento de hacer efectivo el egreso de la persona menor de edad, se debe considerar en el EDUS los datos, consignarlos, de manera que quede muy claro con quién egresa la persona menor de edad y qué institución representa.
Y bueno, es un lineamiento bastante cortito y en realidad acá yo ya la parte que les puse fue como la de responsables de cumplimiento, que ahí estamos todos implicados, ¿verdad? Pero en este caso, ¿quiénes son responsables del cumplimiento? Los directores generales de los establecimientos de salud, las jefaturas y coordinaciones de los servicios, los profesionales de salud tratantes de las diferentes disciplinas y las personas funcionarias de las oficinas locales o instancias que designe el Patronato Nacional de la Infancia. ¿Quiénes verificamos que esto se cumpla? Las direcciones de red, las supervisiones, los directores generales de los establecimientos, igual las jefaturas cuando hacen los procesos de supervisión, así como las jefaturas de oficinas locales del PANI y la gerencia técnica o la instancia que el patronato asigne. Para consultas sobre este lineamiento, vienen aquí los datos de la Coordinación Nacional de Trabajo Social, del Programa de Normalización para la Atención del Niño y la Niña, del Programa de Atención Integral a la Adolescencia, del Programa de Normalización de Situaciones de Violencia, la Gerencia Técnica del PANI y el Departamento de Protección del PANI. Datos importantes de dejar en nuestros archivos de manera que sea, si haya necesidad de ir a estos datos, pues ustedes tengan la información para poder utilizarla de acuerdo a lo que corresponda. Listo. Esto Muchas sería gracias. un súper resumen porque, bueno, en realidad es más amplio y está interesante. La invitación es a que lo revisen, a que lo lean. Y bueno, lógicamente se cuiden y nos cuidemos entre todos. El lineamiento realmente nos da protección a todos, especialmente cuando son situaciones de niños que están hospitalizados.